La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Donde quiera tú estés, que Dios te bendiga. Tú eres muy bienvenido. Y me alegra saber que hoy vamos a abrir el libro santo y vamos juntos a extraer el rema del Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 3. Leemos, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Escuchen: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, amados, que el Dios fiel nos ayude y nos bendiga hoy a través de su palabra. Como ustedes saben, hemos venido con una línea de mensajes que tiene que ver con el hecho de andar por el Espíritu, de caminar conforme al Espíritu. Sin embargo, el Señor me ha instruido a que haga un paréntesis para compartir esta palabra. Y lo que quiero enseñar hoy, mis hermanos, lo he titulado 3 aspectos de la santificación. 3 aspectos de la santificación. Si usted quiere, podemos ver lo que dice este versículo. A mí me llama mucho la atención porque dice así. Ahí donde hemos leído dice: a los santificados en Cristo Jesús. Pero oigan, dice: llamados a ser santos. Entonces tú puedes escribir también: los santificados llamados a ser santos. Ahora yo quiero que tú pienses en eso. Es muy interesante porque el apóstol Pablo está enviando esta carta en primera instancia a la iglesia en Corinto, o sea que a los corintios, y él les llama en esa carta y les dice: a ustedes, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Santificados, llamados a ser santos. ¿Cómo lo entiendes tú eso? Esto es muy importante. Los santificados, llamados a ser santos. Voy a someterme a la instrucción de Dios, porque Dios me hizo ver, es decir, que prestara mucha atención a ese pasaje, porque en ese pasaje está el mensaje: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso es muy interesante, y yo me atrevo a creer que hay mucha gente que no entiende qué significa eso, porque alguien pudiera pensar: bueno, pero dice que a los santificados, o sea, que ya son santificados, pero también dice que ellos, los santificados, son llamados a ser santos. O sea, ¿cómo logro entender que personas que son santificados tengan que ser llamados a ser santos? Ya son santificados. Entonces hay un mensaje, y es un mensaje que se necesita entender para nunca perder de vista la obra de Dios en Cristo Jesús.
la obra que Dios ha hecho. Entonces, perdónenme que siga yo mencionando esa parte del pasaje. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. 3 aspectos de la santificación, o 3 fases de la santificación. Y antes de ver estos aspectos, quiero explicar lo que significa la palabra santificar. Yo escucho a gente decir, es que es santo solo Dios. O escucho a gente decir, es que se creen muy santos, ¿verdad? Y es importante entonces entender qué significa la palabra santificar. Santificar es separar. Son 2 los significados. Ahora hay más, pero podemos entender perfectamente qué es lo que Dios nos está diciendo con estas 2 palabras. Santificar es separar, es decir, de separación. Y la otra palabra es brillar, que tiene que ver con pureza. Entonces, santificar es separar. ¿Qué es santificar? Separar, que tiene que ver con separación. O sea, cuando uno dice, esto ha sido santificado para Dios, lo que yo estoy diciendo es que esto ha sido separado para Dios. Ahora entonces, hoy vamos a estudiar estos 3 aspectos de la santificación. Pero dejen por favor el pensamiento en sus corazones. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Dejen eso en el corazón para que podamos entonces avanzar. 3 fases o 3 aspectos de la santificación. Número 1, la santificación posicional. Ese es el primer aspecto. Hay gente que no entiende nada de esto. Hay otra gente que lo entiende. La santificación posicional. Es decir, en el momento en que una persona nace de nuevo, ya ustedes saben cómo es que una persona puede nacer de nuevo, solo por la intervención de Dios, ¿verdad? Solo por la operación del Espíritu Santo en el interior de una persona. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, esa persona es santificada posicionalmente en virtud de su unión a Cristo. Aspecto número 1 de la santificación, la santificación posicional. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando una persona nace de nuevo. Esa persona nace de nuevo, se ha identificado con Cristo. Es decir, escuchen bien, Cristo le posiciona a esa persona delante del Padre, delante de Dios. Por eso es que a todas las personas que han nacido de nuevo, diríamos los cristianos, los creyentes genuinos, auténticos, estas personas, ¿cómo las ve Dios? Dios las ve santas, Dios las ve santificadas, Dios las ve separadas, Dios las ve apartadas para Él. Eso es la santificación posicional, es la posición. O sea, ¿cuál es la posición del creyente delante de Dios? Santificado. Porque por la unión con Cristo. Jamás crea usted que es por las buenas obras de alguien que tiene un lugar en Dios. Nadie va al cielo por buenas obras. No nos confundamos y entendamos. Estamos hablando de la santificación. Estamos hablando de 3 aspectos, aunque yo digo que hay hasta 4. Pero enfoquémonos en estos 3.
Número uno, la santificación posicional. Que eso no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver con Cristo. Eso es mérito de Cristo. Por eso es que estoy diciendo que en el momento en que una persona nace de nuevo, es santificada posicionalmente en virtud de su unión con Cristo. Esto quiere decir que esta persona es separada para Dios. Porque ¿qué es santificar? Separación. ¿Qué es santificar? Separación. Esa persona ha sido separada para Dios. Por eso es que Dios ve a esa persona en Cristo Jesús santificada. Santificada posicionalmente. Posicionalmente, entiendan por favor. Posicionalmente. Ahora, vamos a ver los textos que van a afirmar lo que yo estoy diciendo. Primero comencemos con Hechos 26, 18. Vamos a echar mano de la proyección. Hechos 26, 18. Sigan conmigo, por favor, con cuidado. Dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Sigue diciendo: para que reciban, escuchen, por la fe que es en mí, perdón de pecados. ¿Y qué dice? Y herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados. Claramente la Escritura habla de personas que han sido santificadas, que ya tienen un lugar para con Dios, porque estas personas, por su unión con Cristo, han sido declaradas santificadas, es decir, separadas para Dios. Pero veamos otro pasaje. Conforme avancemos va a estar mucho más claro. Primera de Corintios 6, 11. Primera de Corintios 6, 11. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Escuchen, ya habéis sido santificados. Escuchen, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces está hablando de algo que ya fue hecho, no que está siendo hecho. No es algo que está ocurriendo, es algo que ya pasó, es algo que ya se logró, es algo que ya se alcanzó. Este mensaje es muy importante para que usted camine en libertad. Este mensaje es muy importante para que usted camine en libertad, para que usted entienda. Por eso dice el texto con mucha claridad: ya habéis sido santificados. Y usted dice: ¿cuándo pasó eso? Eso es mérito de Cristo. Escúcheme, eso es mérito de Cristo. ¿Cuándo pasó eso? En toda la obra de la redención, que implica ¿a quién? A Cristo. Cristo nos santificó. Escúcheme bien, eso es un logro maravilloso. Cristo, por eso es que la Biblia dice que juntamente con Cristo, ¿en dónde es que estamos? Sentados en los lugares celestiales. Eso es un logro de Cristo. Entonces, ¿cuál es tu posición delante de Dios hoy? Ahí lo tienen en la pantalla. Al menos de que tú no tengas parte con Cristo. Al menos de que tú rechaces a Cristo. ¿Quiénes tienen el beneficio de la obra de la redención? Aquellos que aprecian y valoran a Cristo, que Él es el objeto de la salvación. Dígame si me está entendiendo, sí o no. Quiero avanzar. Escuchen, hermanos, escuchen. No se me distraigan porque quiero que entiendas esto. Esto ha parecido a Dios muy necesario, hacer un paréntesis, porque hemos estado hablando de andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu.
Pero Dios quiere quitarte una carga a ti, para que tú entiendas cuál es tu posición delante de Dios. ¿Por qué la Biblia nos invita con tanta, es decir, categóricamente, por qué nos invita la Biblia y dice que entremos confiadamente hasta el trono de la gracia? ¿Cómo se entra? Confiadamente. ¿Por qué tanta confianza? Diga, por la posición que hoy yo tengo. Dígalo. Por la posición que hoy yo tengo. Posicionalmente. ¿Qué significa eso? Delante del trono de Dios. O sea, delante del trono de Dios. Delante de ese tribunal, si se quiere. Tu posición es santificado. Y si preguntan allá arriba, ¿quién los santificó? El único que es digno. Yo digo, ¿quién es digno de santificarlos? Y yo digo, el Cordero, el que fue inmolado en la cruz. Yo quiero seguir leyendo pasajes con ustedes porque hay más, pero vean ustedes, no pierdan de vista eso. Por eso es que a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Sigan conmigo. Entonces ahí dice el pasaje, ya habéis sido santificados. Eso es la posición que tienen todos los creyentes delante del trono de Dios. Ese es el aspecto de la santificación posicional. Mi posición delante de Dios. Muy bien. Otro pasaje. Voy a leer 2 versículos más. Vamos a leer Hebreos 10:10 y Hebreos 10:14. En esa voluntad somos, vean que lo dice clarititito, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Lo ven ustedes clarititito o no? Clarititito. En esa voluntad somos, es algo que ya somos, no es que seremos, somos, o sea, posicionalmente somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué es santificar? Separar. Delante de Dios, escúchenme bien, por eso es que nosotros somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Tenemos un lugar delante del trono de Dios. Tenemos una posición. Y esto es hermoso saberlo. ¿Qué hiciste tú para eso? Absolutamente nada. Eso no es mérito tuyo. Aquí yo no estoy hablando de que tú eres santo porque tú eres bueno. Si fuera por eso, no eres santo. Porque ninguno hay bueno. No es porque tú seas bueno. Ahora yo estoy hablando de que hay uno que es bueno. Y que ese uno logró lo que estamos viendo aquí. Por eso es tan importante entender. Entender. Repito, ¿cuál es tu posición delante del trono de Dios? Vean que todavía no hay claridad en esto. No escucho la respuesta. Delante del trono de Dios, ¿cuál es tu posición? Santificado, separado. Tú tienes una posición. ¿Cuál es tu posición delante de Dios? Santificado. Y dice que, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En cuanto a posición, Jesús ya no está santificando a nadie. Ya lo santificó. En cuanto a posición, que eso tiene que ver, ya dije, delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios. Por eso es que Dios en Cristo Jesús, ¿cómo nos ve? Santos, santos, santos.
¿Cómo nos ve Dios? En Cristo Jesús santo. Ahora, si tú quitas a Cristo Jesús, tú eres un trapo de inmundicia, perdóname, y yo también. Pero somos lo que somos por Jesucristo. Porque fue ese, no fue tu cuerpo. Ahí dice que fue el cuerpo de Jesucristo. Y eso habla de su vida. Eso habla de lo que Él vino a hacer aquí en esta tierra. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia habla también categóricamente cuando dice que Él llevará muchos hijos a la gloria del Padre? ¿Quiénes son esos hijos? Los que santificó. Los que santificó. ¿A quiénes va a llevar Jesús? A los que santificó. Por eso es que nosotros tenemos las arras del Espíritu, que es el sello, diríamos, de que somos propiedad de Dios. Porque fuimos santificados en Cristo. Escúcheme, porque fuimos santificados en Cristo. Por eso somos propiedad. ¿No dice la Biblia que fuimos comprados a precio de sangre? Escuchen, a precio de sangre. Fuimos comprados, dice la Escritura, a un alto precio. Se pagó la vida de Cristo. Fue su vida. Dice que su sangre, pero en la sangre está la vida. Realmente Jesús lo que derramó fue su vida. Por eso es que nosotros somos un pueblo que pertenecemos al Señor. Entonces, es importante que tú sepas identificar eso. ¿Cuál es tu posición? Para que puedas andar en libertad. Para que puedas andar en libertad. El verso 14. Porque con una sola ofrenda, escuche, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál es tu posición delante del trono de Dios? Perfecto. Perfecto. Y usted dice, ¿cómo yo perfecto con tantas imperfecciones que yo tengo? Entiende, posicionalmente. Yo estoy en el primer aspecto de la santificación. Posicionalmente. Eso no tiene que ver con nada que hayas hecho tú. Eso tiene que ver con todo que hizo el Señor. Y vean ustedes que dice somos, y aquí dice que hizo. No es algo que Él está haciendo, es algo que Él ya hizo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso, escucha, despierta. Por eso es que cuando el diablo viene a acusarte y te dice que tú eres malo, refiérele a Cristo. Dile así: busca una tacha en el Señor Jesús, y si encuentras algo malo en Él, llámame malo a mí. Y si no, borren ese pasaje. Y si no, bórrelo. Borren el pasaje. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo los hizo? Perfectos. Perfectos. ¿Cómo te ve Dios allá en su trono a ti? ¿Te ve perfecto? Oye bien, por el mérito de Cristo. Por el mérito de Cristo. Por eso siempre ustedes me ven que yo les digo, díganle al Señor, Padre, díganle al Padre, mira a Jesús y ámame. Ay, Señor, pero mira que yo doy los diezmos, mira que yo no falto a la iglesia, mira que yo... No. No es así. Es mira a tu diestra. Mira a tu diestra. Padre, mira a tu diestra.
Así que entonces, amados, esto es lo que quería decir Martín Lutero con sus palabras cuando dijo esto: mi santidad está en el cielo. Eso es lo que él quería decir. Mi santidad está en el cielo. Diga, mi santidad está en el cielo. Ahora diga, mi santidad se llama Cristo. Denle palmas al Señor. Aleluya. Aleluya. Cristo es nuestra santidad. Es decir, por lo que se refiere a nuestra posición delante de Dios, Cristo es nuestra santidad. En cuanto a posición, no se me confundan, posición. Y estamos solamente en el primer aspecto. Tendremos que ver dos aspectos más. Estamos en el primero, que es la santificación posicional. Posicional. Ahora vamos a ver el segundo aspecto, que este tiene que ver con la santificación progresiva o práctica. Si quiere lo escribe así: la santificación práctica o progresiva. Ya dejamos de lado, escuchen, la santificación posicional. Ya tú entiendes cuál es tu posición delante de Dios, y que tú sabes que delante de Dios Él te ve santificado, Él te ve perfecto, porque Él ve a Cristo, y Cristo es nuestra santidad. Amén. Muy bien, entonces ya no dejen que el enemigo los acuse. Por favor, no dejes que el enemigo te acuse. Párate firme en el nombre del Señor. Pero ahora vamos a la santificación práctica o progresiva. Esta santificación se trata de un apartamiento presente del creyente a Dios, dando la espalda al mundo, al pecado y al yo. Oigan bien, en esta parte y en este aspecto de la santificación, quiero que sepan que aquí sí estamos implicados nosotros, porque es la santificación práctica, es el diario vivir, es la santificación progresiva, es la santificación continua, porque esto es un proceso continuo que nos implica a nosotros. Voy a decirlo otra vez: esta santificación se trata de un apartamiento presente del creyente a Dios, dando la espalda al mundo, al pecado y al yo. Aquí es cuando, por ejemplo, la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esa santidad de la que está hablando no es la santidad o la santificación posicional. Eso que está hablando ahí el texto es la santificación práctica, el diario vivir, la santificación progresiva. Cuando tú dices no al pecado y le dices sí a Dios, sí a su voluntad. Cuando tú dices no, yo he decidido guardarme para Dios. Esa es la santificación aquí en la tierra. La otra que hablamos es la santificación en el cielo, el lugar que tenemos en el cielo. Y lo que estoy hablando ahora es la posición que nosotros debemos de ejercer aquí en la tierra. La santificación práctica o progresiva. Entonces, es el proceso por el que va asemejándose más y más a Cristo. O sea, vamos en ese parecido, vamos en ese fortalecimiento del hombre interior, como dijo el apóstol Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas, para que sean fortalecidos en el hombre interior. ¿Y eso qué significa? Para que el hombre interior tome lugar, dirija. En otras palabras, para que anden en el espíritu, para que dominen la carne. Así que entonces, en este punto sí estamos implicados nosotros.
Sed santos o santo porque yo soy santo. Ahí se implica que tú digas, no, yo he decidido guardarme. Pero esta parte es muy importante también entenderla, porque, mis hermanos, en la santificación de hoy, es decir, práctica progresiva, nosotros tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Por eso es tan importante ir a la palabra de Dios. Por eso es tan importante la oración. Ustedes me han visto hablar, causa y efecto, causa y efecto. Aquí estamos implicados nosotros, escúcheme por favor, estamos implicados nosotros. Aquí es cuando tú tomas decisiones, porque, óyeme, la santificación práctica y progresiva no es una obra de Cristo en ti. No es una obra de Cristo en ti. Escúchalo bien. Yo estoy esperando que Jesús venga a hacerlo por mí. No, lo que Él iba a hacer ya lo hizo. Ahora esta parte te toca a ti y no estás solo para lograrlo. Tienes al Espíritu Santo. Escúchame, hermano, tienes al Espíritu Santo. Yo voy a insistir en estas cosas. Gloria a Dios por las personas que deciden hacerlo. Mi trabajo es predicar el mensaje del Espíritu. Ahora, habrán personas que en sus sillas le prestan muy poca atención a lo que yo estoy diciendo, pero eso ya es un asunto que tiene que ser medido, es decir, Dios lo va a medir. Pero mi consejo es, aquí es donde cada persona tiene que decidir, escúcheme, hermanos, donde cada persona tiene que decidir, cada quien, si decide ir a la palabra, sí o no, si decide orar. Pero eso son decisiones. Y tú sabes que si tú tienes parte con Dios, tú tienes la capacidad para hacerlo. Si tienes parte con Dios, ¿qué significa eso? Tener el corazón de Dios. Es decir, ha sido derramado el amor de Dios en ti por el Espíritu Santo, como dice la Escritura. Entonces, en este punto, en este segundo aspecto, si estás implicado tú. Sería, óyeme, sería injusto que, sabiendo tú el precio tan alto que ha pagado Cristo al derramar su vida para darte un lugar delante de Dios, y que aquí en la tierra tú decidas vivir una vida no consecuente con esa verdad. O sea, tú dices, Dios mío, todo esto hizo Cristo por mí. ¿Cómo es que yo voy a estar aquí amando el pecado? No. El cristiano está bregando con el pecado. Con el pecado. Y yo estoy hablando con el poder del pecado. Porque también el pecado tiene aspectos. Una cosa es la condenación del pecado. Otra cosa es el poder del pecado. Y otra cosa es la presencia del pecado. Entonces nosotros fuimos, oigan bien, en la redención nosotros fuimos liberados de la condenación del pecado. Ya el pecado no nos condena más. El cristiano jamás tendrá que ir a un juicio condenatorio delante del trono de Dios. Hay algunos que piensan que estarán en el juicio final esperando a ver si los envían al cielo o al infierno. En ese juicio del gran trono blanco que habla Apocalipsis, a todos, óyeme bien, todos aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, lo que se les va a decir es, aquí estaba el medio, ustedes lo rechazaron y en consecuencia tendrán que ir al lago de fuego y azufre, lugar que nunca se preparó para ustedes. Pero lamentablemente, el que sí se preparó para ustedes, voluntariamente lo rechazaron. El cristiano jamás, eso lo dice la Escritura. Yo no tengo el tiempo ahora para ir a esos pasajes, pero eso lo dice la Escritura, el cristiano. O sea, no hay condenación para el que está en Cristo. El cristiano no va a juicio condenatorio. El cristiano va a tener que ir a un lugar que se llama el tribunal de Cristo. Todos los cristianos, de antemano que ese tribunal es solo para los cristianos.
solo para los cristianos, el tribunal de Cristo, que es el tribunal de las recompensas. Eso se llama las pérdidas o las recompensas, porque a algunos se les va a decir, bueno, yo te di esto, ¿qué hiciste? Y entonces todos los que van al tribunal de Cristo, como ya dije, tienen parte con Dios, por la obra de Cristo estarán con Dios, pero lamentablemente van a perder muchas recompensas. El Señor dirá, yo tenía esto para ti, pero tú no fuiste tan fiel como Rogelio, se lo daría a Rogelio. Porque, y no estoy bromeando, dice que, escúcheme bien, dice que al que más tiene, más se le dará. Y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, para dárselo al que más tiene. Tremendo, tremendo es eso. Entonces, después podemos hablar de esos detalles del tribunal de Cristo y el juicio final delante del trono de Dios. Bueno, pero ahora entonces estamos hablando del aspecto que tiene que ver con la santificación progresiva, práctica, en el diario vivir. Cuando tú dices, no, yo decido guardarme, yo no quiero pecar, yo no quiero fallar, yo no quiero pisotear la sangre de Cristo, yo no quiero tener en poco lo que ha hecho mi Señor por mí, lo que ha hecho mi Señor por el reino de Dios. No quiero tenerlo en poco. Leamos algunos pasajes. Espero en Dios que me vayan entendiendo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 23, dice, y el mismo Dios, esa letra está chiquitita, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Oigan, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí estaba apuntando a esa santificación, a la práctica, a la progresiva. Vamos creciendo en santidad. Es decir, cada día peco menos. Cada día peco menos. Pero algo está mal cuando se peca más. Algo dejé de hacer. Di un clic donde no tenía que darlo. Abrí una puerta. Dije sí cuando tenía que decir no. Me expuse. Escuchen, recuerden que Dios nos dijo, vuelvan a la comunión. A mayor comunión con Dios, más celosos nos volvemos en cuanto a la santidad. Tú te vuelves más selectivo, más cuidadoso, pero si tú te distancias de la comunión, te vas exponiendo. Y cosas que son malas empiezan a parecer buenas. Cosas que no son empiezan a parecer que sí son. Entonces, causa y efecto. Por eso es que yo espero que tengas comunión con Dios, con la palabra, con la oración. Comunión con Dios, queridos hermanos. Ahí está la clave. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora devolvámonos ahí mismo, nada más que en el 4:3. Ahí mismo, capítulo 4, en el verso 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Se da cuenta que ahora sí ya empezamos a hablar de algo que no está hecho. La santificación posicional está hecho. Pero esta santificación, vea lo que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Ahí nos da un ejemplo de pecado. Pero ahí podemos decir que os apartéis de los pecados, no importa cómo se llame, cualquiera sea. Pero dice que la voluntad de Dios
es que nosotros nos santifiquemos. ¿Y de qué estoy hablando? Del aspecto de lo que nos implica. En esta parte estamos implicados. En esta parte tú tienes que tener sed, tienes que buscar el agua. Segunda de Timoteo 2, 21. Qué bien están haciendo el trabajo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, de algo que tú tienes que hacer, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya, aleluya. Y el siguiente pasaje es conocidísimo, pero lo voy a leerlo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15, 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, oigan, tenemos que ser santos en toda nuestra, voy a decirlo así, manera de vivir. Y sigue el 16. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. ¿De qué santidad está hablando? ¿Qué aspecto de la santificación? La práctica, el diario vivir. O sea, en el diario vivir sean santos. En el diario vivir sepan decir sí a lo bueno y no a lo malo. Sepan, es decir, sean selectivos. Escojan ustedes a sus amigos, a sus amistades, escójanlo ustedes. No dejen que sus amistades los escojan a ustedes. Escoja usted sus amistades. Decida usted, este me conviene. Recuerde que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Oiga, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces usted vuelva selectivo. Digo, la verdad que esta persona no me conviene. Selectivo, cuidadoso. Apliquemos aquí la cerca de seguridad, la sabiduría para tomar las decisiones, amados. Ahora entonces, en este punto, lo que yo quiero que entienda es que nosotros no estamos solos. Por eso Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos. Yo no los voy a dejar solos. Mi Padre y yo enviaremos a otro como yo, de la misma sustancia, un paracleto, porque Jesús es nuestro paracleto. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, otro paracleto de la misma esencia, de la misma sustancia. Por eso es que nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Como yo dije el otro día para ilustrarlo, el Padre está en su trono, el Hijo está a su diestra. ¿Y quién está aquí? El Espíritu Santo. Esta es la era del Espíritu Santo. Entonces nosotros no estamos solos. Entonces vamos a leer en San Juan 17, 17. Recuerden entonces que esta santificación progresiva o práctica es producida por el Espíritu Santo cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Por eso ahí dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué creen ustedes que el diablo no quiere que vayamos acá? Esto es fundamental. Entonces, leamos también 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. Vean lo que dice. Eso me gusta mucho. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que nos santifica?
El Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En este punto nosotros tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Entonces tú tienes que preguntar, Espíritu Santo, ¿esto conviene? ¿Conviene esto? Y el Espíritu Santo es una persona. Es decir, tiene personalidad. Oye, habla. ¿No dice la Escritura que no apaguéis al Espíritu? Se puede contrictar, eso es entristecer, se puede aislar. Hermano, escúcheme, porque esto es fundamental. Aquí tenemos que depender, queridos, del Espíritu Santo, obedeciendo la palabra. Entonces, esta santificación práctica es un proceso que debería proseguir en tanto que el creyente esté en la tierra. Mientras estemos aquí, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que correr esa carrera. Recuerden ustedes que eso es un proceso. Y esta santificación implica, ya dije, el ser liberados del poder del pecado. Les hablé también de esos aspectos. Ya el pecado no nos condena más. Ahora estamos hablando aquí del poder del pecado. Aleluya. Del poder del pecado. Cuando una persona no tiene comunión con Dios, estoy hablando de un cristiano que se distancia de la comunión, el pecado lo arrastra. Hay un poder que le envuelve y le lleva al vicio, porque el pecado es un vicio. No importa cómo se llame. Hay un poder que lo impulsa y que no puede detenerse hasta caer en el pecado. ¿Y cómo se sale de ahí? Volviendo a la comunión. Hay que hacer una pausa y decir, mira, yo me he distanciado de la comunión con Dios y por eso me está pasando esto. Y la sabiduría está en acercarme otra vez. Y en esa medida que me acerco, voy a cobrar fuerzas y entonces voy a ser liberado del poder del pecado. Esa fuerza del pecado va a quedar subyugada, va a quedar sometida en el nombre del Señor. Muy bien. Ahora entonces vayamos al último aspecto de la santificación, que es el aspecto de la santificación perfecta. Es la santificación completa, acabada. Ese es el tercer aspecto, la santificación perfecta. Recuerden que en este cuerpo ninguno de nosotros va a alcanzar el nivel de la impecabilidad. En este cuerpo ninguno de nosotros va a alcanzar el nivel de no pecar en nada. No. El nivel de impecabilidad no se alcanza en este cuerpo. Perdónenme, pero eso es verdad. Entonces, la santificación perfecta se refiere a la final condición del creyente en el cielo. Cuando vaya a estar con el Señor, el cristiano ahora sí será moralmente como el Señor, total y finalmente separado del pecado. En este punto, en la santificación perfecta, somos liberados de la presencia del pecado. Este estado de la santificación es cuando ya no hay presencia de pecado. ¿Y cuándo va a pasar eso? Bueno, leamos un momentito en Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Sigue. Amados, escuchen, ahora somos hijos de Dios, escuchen, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, escuchen,
Aquí es donde se va a alcanzar ese nivel. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él. ¿Por qué semejantes a Él? Sin presencia de pecado. ¿Cuándo? Cuando Él se manifieste. En la glorificación. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Sin presencia de pecado. Eso es un milagro extraordinario. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Eso será en un abrir y cerrar de ojos. Entonces desaparece. Dios toma el cuerpo de pecado y lo envía al infierno. El hombre viejo al infierno. Aleluya. Vean ese pasaje, a mí me ministró tanto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y sigue diciendo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Así que, mi hermano, para terminar, ¿cuál es la santidad que debemos de seguir? Evidentemente, se trata de la santificación práctica. Porque no vamos en pos de la santificación posicional. Ya la tenemos. Ya la tenemos. O sea, los asuntos para con Dios están resueltos. Porque Dios ve a quién, al sustituto inmaculado. Ese es el glorioso intercambio. Entonces, la santificación posicional es nuestra de manera automática en el momento de creer. Y no vamos en pos de la santificación perfecta, que será nuestra cuando veamos su rostro. La santificación práctica o progresiva es algo que involucra, como ya dije, nuestra obediencia y cooperación. Mis hermanos, yo creo que Dios ha sido muy bueno en esta noche y nos ha hablado con un tono hermoso. Yo creo que ha sido preciso y podemos terminar, porque ya casi estamos saliendo de la radio, en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano mío y hermana, 3 aspectos de la santificación. La santificación posicional, la santificación práctica o progresiva y la santificación perfecta. Dios ha comenzado una obra en nosotros y Él la perfeccionará. Dios no abandona la obra de sus manos. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Te amamos mucho. Y si tú quieres escribirnos, tú nos escribes a través de los medios electrónicos. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino